charla era abordar el terreno de la música y/o el sonido y la traducción. Por eso invitamos a 3 personas que van a hablar de cosas aparentemente distintas. Después veremos qué tan distintas son. Voy a usar este concepto, el de experiencia, para referirme muy brevemente a 2 de mis campos de trabajo: la escritura sobre música, ya sea crítica o ensayística, o en raras ocasiones, idealmente, la coincidencia de ambas, y la traducción. Les pido que me permitan ahora un brevísimo desvío, una anécdota muy corta. Más o menos en 1835, Robert Schumann escribió un comentario. Schumann era justamente, ahí tenemos una condición doble, era crítico, escribía sobre música y componía música. Escribió un comentario, en su condición de crítico, de 6 de las canciones sin palabras de Mendelssohn. Dice: se debería ver aquí, en las canciones sin palabras, una constatación de la condición unívoca del sentimiento musical. Y el poeta, cuyas palabras se callan, obtendría de la composición un nuevo texto de su canción. En semejante caso, ese nuevo texto coincidiría con el anterior, aclaro yo, el callado, el que no tiene palabras, y esto sería una prueba de la seguridad de la expresión musical. Es una especulación bastante curiosa, yo diría un poco fantástica, es decir, es una pieza que parte de un poema inexistente y que podría deparar otro poema que coincidiría con el primero. Schumann confía en una especie de unificación poética de las artes, pero esto me interesa señalarlo: en ningún momento se hace explícito que esa unificación sea literal. La unificación poética de las artes de la que habla Schumann no es de tipo lingüístico, sino experiencial. Si me permiten que hable por mí en este momento, cuando escribo sobre una sonata de Schubert o una pieza de Lachenmann, cuando traduzco una línea de Kerouac o una línea de Altenberg, lo que percibo es sobre todo una resonancia, la reproducción de una experiencia. No sé si ustedes conocen un librito que publicó Paul Ricoeur, que se llama Sobre la traducción. Me interesa sobre todo la tercera parte de ese libro, que se llama Un pasaje, traducir lo intraducible. Justamente porque ahí se aborda este problema del sentido, que es, según Ricoeur, algo inmaterial que se hace carne en la letra. Y yo me acordaba en este punto de esa idea que está en las lecciones sobre estética de Hegel, según la cual lo bello es es literalmente apariencia sensible de la idea, que supone que hay 2 elementos que confluyen, ¿no? La idea y una apariencia que se vuelve sensible. Sin embargo, me acuerdo en este punto que Gadamer, en un libro muy famoso, muy transitado, que es La actualidad de lo bello, hace una objeción a esa idea hegeliana. Él dice que en la obra de arte, en lo bello, no solo se remite a algo, sino que en ella está aquello a lo que se remite. Es decir, que no son 2 elementos unidos, sino que es una especie de consubstanciación. Y creo que pasa algo bastante parecido con la traducción en este punto que hablamos. Cuando uno se ciñe al sensus, a la experiencia, eso trae consigo lo que está detrás. Mi suposición es que solo de esa manera se le puede hacer justicia al objeto, ya sea que ese objeto sea una pieza musical sobre la que se escribe o un texto que debe ser traducido. Y en la medida en que la experiencia del objeto logra capturarse, la experiencia misma se vuelve objetiva. El sensus de San Jerónimo es de tipo experiencial. Esa configuración no es la del verbum, sino la del sensus, justamente. Comprende algo necesario. Y esta es la ilusión, por lo menos con la que yo trabajo, tanto en un caso como en el otro. La ilusión de que se llegue a una configuración que no pueda ser más que como es. La tendencia es a traducir literalmente. Es lo más natural, porque queremos ser tal como el original, ¿no? Y no, entonces, les digo,
hay que soltarse. Lieschen trägt keine Rosen, schon seit dem 1. April weiß sie von der Grenzenlosen. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es una niña, ¿no? Una chica, ¿no? Que va por ahí muy ligera de ropa, ¿no? Va keine Hosen, ¿no? Y tal. Y entonces, claro, hay que avisarla de los peligros que le pueden ocurrir si va dando saltitos, ¿sabes? Y entonces, tal. Y claro, esta picardía que tampoco la saben entender a la primera, y hay que soltar es para que diga, si aquí pone, claro, no sé ustedes cómo dicen en argentino, pero en español decimos, no lleva bragas, no son pantalones, son bragas, ¿no? O sea, va ligera. El texto original ya no importa tanto, importa la idea, claro. Pero no puedo traducir lo que hay en ese texto, y entonces lo que traduzco es intentar meterme en la música. Entonces, repito, la música me sirve de liberación, pero al mismo tiempo es el agarre de la creación. Entonces, cuando disfruto del hecho de crear el lenguaje, sujetándome a las sílabas y a una música que me pone el yugo. La idea es la siguiente: lo natural es lo más perfecto, lo que emana. Y entonces, para liberarse del yugo de la literalidad, hay que tener la música, hay que saber meterse en las sílabas y en la estrofa. Parece curioso, parece contradictorio, que aquello que debía liberarnos sea al mismo tiempo nuestro yugo. No sé, era mi participación, ¿no? Quiero hablar de la traducción ya no del alemán, sino del japonés. Y quisiera decir dos ideas. La primera es que del traductor se espera y se exige que vaya a las fuentes. El lector le da confianza al traductor, le cree en primera instancia de que aquello que va a leer tiene alguna relación con las fuentes que convoca. Con muy poca frecuencia se aclara que esas fuentes en realidad son dos y no una. Una es la lengua de origen, por supuesto, y la otra es la lengua de recepción, no tan supuesto como pudiera parecer. Y la segunda idea, la fidelidad a la traducción, con ese contrapié en el cual el haiku japonés es una especie de golosina, porque te pone en la situación de tener que estar en una retórica, en una métrica y en un sistema compositivo que es un corsé. Pensando en el soneto, un poeta de lengua francesa, esta vez tan inclinado al soneto como Yves Bonfoy, hay textos maravillosos de los cuales uno está esperando el remate del soneto en endecasílabos, y él abandona la palabra, el sonido, y en la última tira, el último renglón, en vez de tener 11 sílabas, tiene 17, como pasa como en algunos. Y el sonido va muriendo, porque va muriendo la dicción. Está el hombre escribiendo, pero está escuchando lo que está escribiendo. Con lo cual, esa regla, que en determinados escritores puede ser un cerrojo tremendo, en otros es el aire que toma. Y yo siempre comparo el soneto con el haiku, porque me parece que es lo mismo. El haiku también tiene el kireji, que llaman, que es la sílaba dramática, que da un punto de sostén, una evocación sonora, y la cosa se arma rapidito, porque son 17 sílabas. Cada orilla, puesto que el traductor hace oficio de puente, cada orilla no es únicamente lingüística, es también cultural y emocional, ligada a una sensibilidad. Por eso yo creo que se puede decir sin rubor que la traducción inventa. Inventa en los dos sentidos que están acuñados tradicionalmente de su origen latino. Inventa en el sentido que descubre y en el sentido de que saca de la nada. La traducción es así un puente espacioso en el cual transita la lengua nueva y renacida de un texto que cada vez es inédito. En lo personal, como traductora, siempre vivo el tema de la traducción como una escisión, incapaz de ser una unidad. Y
y me quedó en la pintura de esta charla, me quedó una unidad, que es escuchándolo a Pablo tomar Census como experiencia, escuchándolo a Alberto hablar de este toro a la vez cultural, mental y emotivo, y escucharlo a Jorge con este tremendo cuerpo de resonancia cantar Magnesium. Para mí, después de muchísimos años de vivir y de traducir, estoy sintiendo una unidad en materia de traducción y es increíble. Quería agradecer por esto. Luna, cobertura de nubes, rana, por turbio, agua, parte de abajo, cielo. Eso es lo que dice el texto Oborozuki, Kawazu ni Nigoru Mizu ya Sora. Y queda, la luna se mira en el agua. ¿Quién la enturbia? ¿La niebla o el sapo?